Muy bien, llegamos al segundo bloque de Glitter y Doctrina, hoy lunes 23 de noviembre. Y como les dijimos, estamos ya en el piso de Radio Megafón con Ruth Subrigen. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les contábamos que, estamos porque estamos muy ansiosas por saber, aunque ya lo sabemos en realidad un poco, pero sabemos cómo analiza Ruth este proyecto que fue presentado la semana pasada en el Congreso para su posible aprobación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Digámoslo, Alberto finalmente apretó el botón verde. Así es. Y lo que queremos saber es cuál es la primera impresión de ese proyecto que llegó. Lo primero, así, lo leíste y dijiste, ¿y qué onda? Bueno, lo leí, lo primero que dije es qué bueno que hay muchas coincidencias con el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También hay puntos diferentes y serán los puntos a conversar. Tal cual. Porque no pienso que haya que ponerse en el Congreso en la tesitura de es esto o nada. De ningún lado, porque cualquier lugar que se pusiera en esa tesitura estaría boicoteando, me parece a mí, la posibilidad de conseguir la despenalización y legalización del aborto en Argentina que tanto nos merecemos. Lo otro que digo, más allá del proyecto o más acá del proyecto, es que la presentación fue un logro del movimiento feminista, un logro de la marea verde que incluso extiende las fronteras feministas, ¿no? Creo que sin lugar a dudas la presentación tiene que ver con el empuje que seguimos teniendo y que en el mes de noviembre, diría yo, o los últimos días de octubre incluso, empezamos como a poner otra vez en marcha un tipo de exigencia un poco más alta, ¿no? No porque en marzo, cuando se decretó, digamos, o vinieron las medidas de aislamiento, hubiéramos abandonado, porque estuvimos todo el año haciendo acciones y recordando la promesa. Pero sin lugar a dudas, octubre, la segunda quincena, creo que la definición de Sergio Massa de levantar esa reunión que tenía con la campaña nacional fue como un momento, basta. Bueno, ya está. Bueno, chicos, basta. ¿No? Y hay muchachos, basta. Algo ahí que tiene que ver con que se hicieron un montón de acciones de visibilización a través de las redes y demás, pero la calle es la calle, ¿no? Salir a la calle es otra cosa. Es otra cosa, nos da otras posibilidades, incluso nos pone otras energías, ¿no? Es llegar, encontrarnos, para llegar ahí todo un tiempo también de preparación. Y la calle es un lugar donde tramamos, porque en las calles nos encontramos y seguimos pensando, bueno, ¿y si después esto? ¿Y si mañana aquello? ¿Y qué te parece si tal cosa? ¿No? Entonces me parece que sí, que esa trama callejera es una de las principales características del movimiento feminista en Argentina, ¿no? O sea, la radicalidad por un lado en relación a las agencias y a las agendas, pero la ocupación del espacio público de manera masiva, ¿no? Creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Me parece que eso fue también lo que hizo que moviera un poquito el avispero de la cuestión más política, ¿no? Se sabía que había intenciones de presentar el proyecto, pero me parece que efectivamente este refuerzo a fines de octubre, principios de noviembre, con la calle como protagonista nuevamente, o como escenario, digamos, ¿no? del feminismo, terminas acelerando tarde, igualmente, la presentación del proyecto. Sabemos que van a haber sesiones extraordinarias para poder debatirlo. Hasta donde vi no hay fecha todavía para el debate. No sé si vos tenés, ¿no nos podés decir? ¿O sí? Y es que son todas cuestiones de negociación. No, ni siquiera son primicias. Ojalá pudiéramos, quien sea, decir mañana y que lo tengamos todos los medios rápidamente. No, ahora, a ver, yo creo que a mí me interesa mucho insistir con que viene un tiempo de negociación. Y creo que nos lo tenemos que tomar así, ¿no? Yo estoy preocupada con algunas
reacciones ante el proyecto del Ejecutivo, por las diferencias, algunas reacciones dentro del propio movimiento que durante tanto tiempo persistimos, ¿no? en este reclamo. Entonces, por eso empezaba diciendo que si la tesitura es casi de empacarme con este texto o ninguno, estamos en problemas, y además sería no reconocer también que hay una historia de cambios en el propio proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No presentamos el mismo proyecto cada vez, hubo momentos claves de cambios. Luego del fallo FAL, en 2015 el proyecto de la campaña nacional fue distinto, porque en 2012 habíamos tenido el fallo FAL y entonces hubo que cambiarle cosas. Por ejemplo, el proyecto de la campaña de 2006 planteaba que cuando se requería un aborto por un embarazo producto de una violación, hacía falta la denuncia judicial. Era lo que podíamos en ese tiempo, ¿no? Qué cosas había como audibles, no porque quisiéramos exigirle a las mujeres o a personas con capacidad de gestar que lleven la denuncia, sino porque era lo posible de ser pensado para que sea audible. Pero claro, vino el fallo FAL, quedábamos por detrás del fallo FAL, hubo foros, cambiamos. Y lo otro que me parece que a veces no se tiene presente es que en 2018, cuando obtuvimos la media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas, fue un dictamen de consenso también. No fue el dictamen del proyecto presentado por la campaña. Queremos que los sentidos que están en el proyecto de la campaña estén presentes en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por supuesto, ¿no? La no penalización, bueno, una serie de cosas. El proyecto de la campaña no tiene la objeción de conciencia, que sí lo tiene el proyecto A eso iba a ir. del Ejecutivo. Sí, te iba a preguntar justamente como para que nos metamos directamente en el proyecto. Dos cuestiones. Una, de las que se discutió mucho en su momento, tenía que ver con la cantidad de semanas de gestación para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo, que el proyecto establece 15 semanas. 14 semanas. Y el otro es el artículo número 10 de la objeción de, digamos, que plantea la objeción de conciencia, pero que la plantea también. A mí me resultó contradictorio, digamos, ¿no? Como, bueno, habilita la objeción de conciencia, pero pone un montón de peros y, de alguna manera, marca ahí como, es lo que yo puedo entender, ¿no? La obligación de cumplir con este derecho, con este acceso a la interrupción voluntaria. No sé cómo lo vieron ustedes. A mí me parece que en la objeción de conciencia hay una perspectiva de no obstaculización, que eso es muy importante en lo que plantea el proyecto de Alberto Fernández. El de la campaña no lo plantea, claramente, ¿no? No plantea la objeción de conciencia. Ahora, no somos ingenuas. Hay que negociar. Somos activistas políticas, somos personas con inteligencia capaz de darnos cuenta de que la objeción de conciencia, mal llamada objeción de conciencia, es objeción a una práctica médica porque yo acompaño procesos de aborto y tengo conciencia. Y por eso, porque mis motivos de conciencia son distintos a los de otras personas, acompaño. Y así también profesionales de la salud que garantizan interrupciones legales de embarazo. Ahora, somos conscientes de que hay algunos temas que tienen que ser la prenda de cambio, digamos, ¿no? Que el proyecto de la campaña no lo tenga, a mí me parece muy bien. Fuimos parte de esas que en la campaña dijimos no tiene que estar, pero eso no nos hace ser ingenues. ¿Cómo sería la palabra? No importa, el lenguaje está en profunda revolución y es la que vale. Entonces, me parece que eso hay que poder pensarlo porque nos podemos perder una oportunidad muy importante. Entonces, creo que puede que le falten cosas a la regulación de la objeción. Es importante pensar que allí no es una objeción que a la vez obliga, porque es una objeción que busca la no obstaculización. Exacto. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Dice, por ejemplo, en un punto que tendrán que garantizar prácticas de acceso.
soy objetor. ¿Qué significa garantizar prácticas de acceso? Que te tengo que decir quién es la persona de este centro de salud o de este hospital o de esta clínica que te va a recibir hoy o mañana, no dentro de 15 días, porque eso sería una práctica dilatoria que no lo permite el artículo como está puesto. Exacto. ¿Qué más podría ser? Supongamos que esa persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo viva en una localidad donde hay un único médico que garantiza. ¿Podría pasar hasta aquí? Sí, podría pasar. Y ve al médico que no garantiza. Vamos a hablar de 2 médicos varones. Ya que, bueno, ¿no? 2 médicos varones de un centro de salud o de un hospital de baja complejidad. Este que garantiza se fue de licencia por 15 días. Y entonces allí tenemos un problema. Quien no garantiza por su objeción de conciencia tiene que iniciar el trámite. ¿Qué quiere decir? Te voy a indicar la ecografía, te voy a indicar el laboratorio. Esa es la práctica del aborto, a lo que se puede objetar. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es importante corrernos un poco en esta discusión de esas consignas que muchas veces terminan siendo consignas porque después no tienen efecto en las vidas reales, ¿no? Uh-huh. 5 días o 10 días, esa es otra diferencia en relación a cuánto tiempo tiene que tardar la garantía de la práctica. El proyecto del Ejecutivo dice 10 días, el proyecto de la campaña dice 5 días. ¿Es un término irreconciliable? No. Tenemos que poder pensar que lamentablemente el acceso a la salud y a los derechos en el sistema de salud no son universales en los términos que nos gustaría. No me gusta la universalización nunca porque trae homogeneidad, pero pienso, no son universales en el sentido de garantizado el acceso en todos lados. Entonces, no es lo mismo el acceso en Neuquén, donde a lo mejor incluso en algunos centros de salud en 3 días se garantizó todo, claro, que en lugares donde a lo mejor hay que viajar, moverse unos kilómetros, la farmacia no está allí y entonces después viene la ambulancia y trae la medicación. Digo, el sistema de salud es un sistema que tiene sus complejidades. Y entonces, 10 días puede no ser una eternidad. Claramente que si la persona ingresa con 13 semanas y 2 días, claro, y los 5 días son necesarios, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí hay que acelerar. Pero me parece que también, otra vez, hay que buscar como tener en cuenta que si ponemos 5 días y en algunos lugares esos 5 días pasan a ser 9 o 10, ¿qué va a significar? ¿Que les vamos a decir te vamos a demandar? Nos claro, la vamos a pasar haciendo demandas. Claro. Y la verdad que es difícil eso. Con esto, la menor cantidad de días posibles que se pueda poner, sí, pero ya por protocolo de interrupción legal del embarazo tenemos 10 días en el protocolo. Y el protocolo hay que reivindicarlo también porque ha instalado prácticas. No es o sea, quienes nos dedicamos a acompañar procesos de interrupción legal del embarazo, de las decisiones de abortar, sabemos que hay lugares donde el protocolo se está haciendo vivir. Es decir, se lo está poniendo en práctica todos los días. Entonces yo acabo de llamar a una trabajadora social de Cutralcó por una joven que nos llamó anoche. La joven mañana tiene turno a las 9 de la mañana para ir, ¿no? Y eso es por el protocolo de interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que hay que también tomar muy fuertemente aquí las voces de las experiencias de profesionales de la salud que vienen garantizando interrupciones legales de embarazo y las voces de quienes estamos acompañando en términos de algo de esa experiencia, de la experiencia de resolver el problema, sabemos. No digo que son voces, no quiero jerarquizar, pero digo, bueno, hay una experiencia concreta que nos hace opinar de determinada manera. Después,
Yo pienso que los fundamentos del proyecto del Ejecutivo son exquisitos. Esa es mi palabra. La verdad, para mí en ese sentido hay un salto. No se puede ver solo el articulado, ¿no? Hay que ver a este articulado. ¿Qué lo sostiene? Lo sostiene esta fundamentación que se basa en tales y cuales ideales, en tales y cuales derechos, ¿no? Y ahí me parece que es interesante, porque es un tema de salud, pero es también la no persecución, la no judicialización, el reconocimiento al derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos, el reconocimiento a que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito existe, está escrito ahí, ¿no? Existe y ha llevado a esto, y ha instalado el tema. Me parece que esas cosas también hay que poder leerlas y no quedarnos solo con este artículo. Una ley es un conjunto de eventos que están ahí en ese texto, ¿no? Es un texto integral, tanto que nos interesa la salud integral. Claro. Porque podemos tener una fundamentación incluso punitiva, horrible, y a lo mejor un buen articulado. Pero ¿y cómo defendemos esos principios? Entonces, a mí me parece que la fundamentación es muy interesante. Bueno, habla también de la educación sexual integral, ¿no? El Código Civil y Comercial, como todo está atado a los derechos que se garantizan a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, los derechos de la niñez y adolescencia, bueno, las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional, según la perspectiva desde la que se analice, todo lo que tiene que ver con los programas de salud sexual y reproductiva. Yo en la fundamentación leo, ahí creo que hay algo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, me parece que ahí hay algo de incidencia. Para mí la fundamentación habla de una política de cuidados, ¿no? O sea, si una tuviera que decir, bueno, esta fundamentación, ¿qué tiene? Es una fundamentación que tiende a generar una política de cuidados estatal en temas de interrupción de embarazo. Y eso me parece también muy importante por lo que estamos haciendo desde los feminismos cuando planteamos un debate sobre los cuidados son políticos, ¿no? Y como son políticos, exigimos políticas desde distintos sectores del Estado, del sector privado, de las organizaciones que también nos dedicamos a cuidar, porque hay prácticas de cuidado y muchísimas en las organizaciones, ¿no? En las barriales, en las feministas, en las comunitarias, en muchas. En las comunitarias hay prácticas feministas de cuidado. Bueno, cuando uno empieza a enumerar por ahí se van algunas cosas, pero a mí me parece que eso, que hay que poder tomar esa fundamentación, porque me parece que es un piso muy importante para sostener después lo otro que hay allí. Estamos hablando con Ruth Zurbriggen. Te dejo respirar y tomar agua, y aprovecho también para pasar el chivo de que salieron los micros nuevos que casualmente hablan de cuidados de la Revuelta Sonora. Exacto. Que también, bueno, estuvieron las compañeras acá grabando y produciendo. Usamos este espacio para la grabación. Y bueno, yo también estuve aprendiendo mucho sobre justamente esto que decías, pero me parece sumamente importante también poder aclararlo y contar desde dónde estamos viendo este proyecto que va a entrar en debate, poder marcar los tiempos, hablar de la posibilidad de la negociación, porque efectivamente, si no también, yo tengo la sensación, para aquellos que tal vez no vienen de los procesos más politizados, esto de que nos pasó en el 2018, ¿no? Que ganamos en diputados y entonces ya la teníamos atada, y después hubo una sensación frustrante, somos muy exitistas por momentos, y es reconocer todo el recorrido. Y que este proyecto de ley viene a ser como resultado de todas estas batallas sin dudas ganadas. Pero se viene la parte política, y ahí quiero que nos metamos. Tengo como dos partes para pensar. Una, que vos planteabas recién, las resistencias internas con estos debates que se dan, las resistencias externas, los antiderechos están virulentos, están violentos, no la van a dejar pasar así nomás.
pero la otra se da en el famoso poroteo adentro del Congreso de la Nación, donde tenemos que recordar que en la actualidad en la Cámara de Senadores, que es donde se perdió en el año 2018, hay 20 todavía quedan del 2018 20 senadores que habían votado a favor y 29 que habían votado en contra. Bueno, no se pone el foco tanto sobre ellos, sino sobre los otros 21 senadores que pueden llegar a definir el destino, digamos, de todas las personas gestantes en el país, ni más ni menos, pero de este proyecto, ¿no? Tan esperado. Por donde quieras empezar. Tenemos frentes de batalla políticos un montón. Muchos, sí. Bueno, antes dijiste lo de los tiempos. Sabemos que se va a discutir en extraordinarias. Eso ya está definido, porque si no se tendría que estar discutiendo esta semana. En este momento. Sabemos que se espera un trámite rápido. Ajá. Eso también es importante. O sea que cuando no van a haber decimos debates extensos como bueno en no, 2018. los debates ya están. se dieron, ¿no? Ayer había una entrevista a la ministra justamente de Mujeres, Géneros y Diversidad y ella reconocía también, este gobierno reconoce que los debates ya se dieron en 2018. Un trámite rápido implicaría que brindemos a fin de año, ¿no? No Claramente. me lo digas así que me vuelvo loca. Mira, comprame champán. Pero ya estamos locas igual, ¿no? O sea, ya estamos, pero bueno, un poco la más. locura es la que nos salva. Sí, implicaría eso, porque si se votara en diputados y diputadas y se esperara hasta el año próximo al Senado, por ejemplo, el inicio de las sesiones, bueno, ahí creo que tendrían como mucho tiempo para actuar quienes encarnan los discursos del odio Que y ya no es lo que empezaron. se espera. Ya empezaron, creo que la virulencia va de la mano de lo que sienten también, ¿no? Porque, a ver, en 2018 lograron que no se vote en el Senado y les dio eso un envalentonamiento particular. Pero también saben que el consenso social es lo que empujó al Ejecutivo a presentar el proyecto. Nunca en la Argentina hubo un gobierno que se posicionara en términos de presentar un proyecto. Lo conseguimos, sí, pero nunca lo hubo, ¿no? Y acá yo digo, el actual presidente de la Nación fue parte de los gobiernos anteriores que podrían haber generado condiciones para iniciar el debate y no quisieron. Y el propio posicionamiento de Alberto Fernández no era tan comprometido como ahora, aunque él dice yo en mis clases siempre enseñé que debía estar despenalizado. Bueno, listo, está muy bien, señor presidente, pero ahora Muy usted, bien adoctrinar pero a sus usted alumnos. ocupó cargos, ¿no? Y sin embargo, quiero decir, no hubo un empuje desde esos cargos, ¿no? Como sí lo escuchamos posicionado con respecto a este tema a Ginés, por ejemplo. Siempre, García, todo su recorrido siempre. político. Más que un aliado, más que un aliado en este tema y en los temas vinculados a los derechos de la salud sexual y reproductiva y los derechos al acceso a la salud, como más en general, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Entonces, el poroteo. Ayer leía una nota que nos trajo otro problema y que es interesante de tener en cuenta, el quórum. Ajá. Lo primero que hay que sortear Tal cual. es el quórum. O sea, una vez que tenemos quórum y se sienten ahí... O se conecten en el Zoom. Sí, bueno, se sienten en su casa y se conecten o se conecten con la cámara apagada, no lo sé. Ahí empieza la discusión sobre la votación. Pareciera, todo indica que la Cámara de Diputados y Diputadas es fácil sortear el quórum y estamos en mejores condiciones para la votación. La misma Cámara, quiero decir, la Cámara que ya dio un dictamen favorable en 2018, ojalá no se les ocurra retroceder. Quiero decir, por más que haya otra composición, ¿no? Ojalá no vayan para atrás. Claro, tendría como que pasar Cámara. una catástrofe que son los 29 que todavía no expresaron su decisión, que se volcaran definitivamente a votar en contra, porque hoy tenemos 121
diputados y diputadas confirmados y 106 que ya sabemos que votan en contra. Confirmados, de los cuales algunos ya están empezando a recibir los scratches en las Claro. puertas de la casa, porque si algo tienen los representantes del discurso del odio es que saben copiar las estrategias de los grupos que activamos por los derechos, ¿no? El scratch es una práctica activista generada en este país por el movimiento Hijos. Quien la trajo como muy fuertemente fue Hijos. Y ahora tenemos que ver a sectores del odio que además han tenido vinculaciones con las épocas más nefastas de este país, llamando a scratches. En todo caso, pónganle otro nombre, aunque sea, ¿no? Por Sean respeto. originales. Por respeto. Por respeto. Pero no es que no Pañuelo verde, respetan pañuelo nada. celeste, No nada. respetan No respetan nada. nada. Entonces, allí pareciera eso. En el Senado, bueno, hemos aprendido de 2018, ¿no? Creo, espero, deseo. Sí, hemos aprendido. Estamos trabajando fuertemente. Tenemos el Senado presidido por la vicepresidenta, que en caso de que hubiera un empate, tendríamos asegurado con su voto el desempate. El voto positivo. Porque recordemos que la última vez que alguien tuvo que desempatar no salió tan bien, digamos, ¿no? Por eso, no. Jimena. Bueno, Pero no va a repetir esa historia justamente. ella no lo va a repetir, pero sí es cierto que, bueno, genera esto porque, como vos bien decías, y nosotros lo hemos repetido varias veces en el programa, sabemos también que hay un discurso que tiene que ver con no haber generado las condiciones en otro momento, como si las condiciones debieran estar generadas desde otro lugar que no fuera desde la política, ¿no? Son los mismos actores políticos con las mismas responsabilidades, en algunos casos, que hoy sí sabemos garantizarían que salga el proyecto, pero que no lo hicieron en su momento. No, Parte y de que este además letargo- siempre nos exigieron a la campaña, lo recuerdo desde hace años, no digo 2005 porque cuando iniciamos la campaña no la iniciamos pensando al otro año se discute el proyecto, Claro. ¿no? Era un camino, así, un porvenir que se aceleró en los últimos años. Pero sí nos decían, pongan a 500.000 en la calle y lo vamos a discutir. Había de esas y yo me enojaba mucho porque decía, ¿por qué le exigen esto a este movimiento y no a otros movimientos, ¿no? Porque otras leyes salían sin 500.000 en la calle. Bueno, a ver, creo que el Senado, como siempre, es la Cámara más conservadora. Lo digo como siempre, casi ya naturalizando, ¿no? Pero tiene sus diferencias. Y además es un lugar donde se arman acuerdos de qué te doy y qué me das. Tal cual. No. Ahí entra la negociación de Ahí las provincias. entra la negociación de cada provincia. Exactamente. Entonces es una Cámara que tiene otras composiciones también, en términos de lo que se puede, lo que no, lo que te doy y me das a cambio. Yo creo que las condiciones políticas, como vos decís, como ustedes dicen, las tienen que generar ahora y adentro. Claro. O sea, está muy bien que el Ejecutivo haya presentado este proyecto, ahora vayamos a buscar el mejor dictamen posible, vayamos así, me incluyo, o sea, vayamos en colectivo, pero ahora la responsabilidad del gobierno también es generar las condiciones políticas para que se gane, porque también pensemos en que si no se obtiene, Exacto. es un problema no solamente, o sea, es un problema primero para la vida y la salud de quienes necesitan abortar y para sus proyectos existenciales, ¿no? Para sus deseos, para su vida elegida. Luego es un problema para este movimiento que tanto empuja y también es un problema para el gobierno, porque presenta una ley, se posiciona con una ley desde el 1 de marzo, aunque tardó tantos meses, pero bueno, ya está, y sale negativa. Bueno,
también es un problema. Sí, es el costo. Creo que quienes venimos más de la política partidaria vemos parte de eso y decimos como, bueno, finalmente se esperó mucho tiempo para presentar y siempre nos imaginamos que tenía que ver con negociaciones para llegar a presentarlo sin Pero peros. vos fíjate que el primero que salió del Senado a decir que era un momento inoportuno es un senador del Frente de Todos. Sí, claramente. No, bueno, porque Entonces, además el Frente de Todos es eso estas también. discusiones de no es la pandemia, es la derecha que empezamos a instalar, es la derecha de adentro Tal también, cual. ¿no? Aunque hubo compañeras que por una semana nos dejaron de saludar casi. Lo digo como esos enojos, una lo siente en los grupos de WhatsApp, ¿viste? Claro, sí. Cuando empezás a poner esas cosas, no es la pandemia, es la derecha, de adentro y de afuera, y qué sé yo, y ya no te responden, ya no sos tan piola. Después retoman las conversaciones, ¿no? Pero compañeras, compañeros, ya sabemos que hay derechas adentro también. Bueno, lo que pasa es que es difícil asumirlo, pero me parece que en realidad lo que tiene de exquisita, en realidad esta entrevista, están mandando mensajitos, ahí están muy contentos por lo que estamos haciendo, tiene que ver con también poder desarmar, digamos, y desromantizar una parte que por ahí se arrastra de esta revolución de las hijas, de lo que nos quedó del 2018, y entender que es una disputa política y es una disputa de sentidos en un montón de ámbitos. Entonces, Y que hay cosas que no dependen solamente hoy, por eso digo, también el Ejecutivo tiene la responsabilidad Claro. y la Vicepresidenta de la Nación tiene la responsabilidad de ponerse al hombro esta discusión dentro del Senado. Cuando digo ponérsela al hombro, no es solo la votación del día, es el trabajo anterior que hay que hacer, como esa mesa de trabajo que ya está funcionando en diputados y diputadas. ¿Cuál es la mesa? ¿Quién va a encabezar estas conversaciones? Necesitamos entrevistas de Cristina Fernández en la prensa sobre este tema, las necesitamos, ¿no? sabemos que escucha Glitter y Doctrina, así que seguramente está del otro lado diciendo... No, yo tomando la qué voz. pensaba el otro día cuando me decían, no, es el proyecto de la campaña o ninguno. Nos merecemos ese, ¿no? Nos merecemos la mejor ley. Ujú. Nos merecemos celebrar a fin de año después de un año tan tremendo, ¿no? Además. Pero yo digo, si tuviéramos 120 diputadas, diputades feministas, diciendo es esto o nada, claro que nos plantamos distintos. Claro. Por supuesto. Feministas que transversalicen la política de manera feminista, que lleguen por el partido feminista, como dice la novela, ¿no? Bueno, eso no está, es este Estado, es ese Congreso al que siempre que se puede se dice que es conservador, fundamentalista, y ahora le vamos a pedir que se convierta en la asamblea popular de los movimientos sociales para discutir el tema del aborto. No, porque no lo va a hacer, porque no representan eso. Entonces, desromanticemos la política. Necesitamos la ley. ¿Cualquier ley? No vamos a permitir que sea cualquier ley. Y si es cualquier ley, saldremos a decir no en nuestro nombre en todo caso, ¿no? Tal cual. Pero ahora hay condiciones. Los dos textos son muy interesantes y hay que armar desde las coincidencias. Entonces empecemos a ver las coincidencias que hay entre los dos textos para que esto salga. Porque además vivimos en un país que no criminaliza en términos judiciales. Y eso también hay que ponerlo en algún lugar. No somos El Salvador en este punto. No hay mujeres 30 años presas por haber abortado como hay en El Salvador, como hay en esos países donde hay ninguna causal. Y tenemos una historia de que no es que está completamente garantizado, pero hay una maquinaria que ha puesto en funcionamiento el acceso a las interrupciones legales de embarazo. Para atrás no volvemos. Tal cual. Entonces eso me parece que es fundamental, como mirar todo el panorama, ¿no? O sea, si en esta ley se dijera, voy a poner un ejemplo de algo que no está, se dijera las interrupciones voluntarias de embarazo los tienen que garantizar los equipos de ginecología.
Eso no pasa, no va a pasar en este país, porque los médicos, las médicas generalistas, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, ya están trabajando en los equipos de interrupción legal del embarazo. En Uruguay, la Corporación Ginecológica tiene a cargo las garantías de la ILE. En Argentina, eso no va a pasar en Argentina. ¿Por qué? Porque hay una práctica instalada. Y eso hay que reconocerlo, no partimos de -10. Claro. ¿No? Entonces eso me parece que es muy importante también. Y muy importante también difundirlo y que se sepa, porque me parece que no todo el mundo sabe que efectivamente Obvio. esto sucede y que se avanzó igual independientemente de que se frene el Congreso. Sabemos que tenés una actividad en 10 minutos. En 10, perfecto. A las 6 me esperarán Unos las minutitos. compañeras de Aten. Bueno, queremos agradecer, no sé si hay una pregunta más. No, a ver, Varias, te pero- pregunto. Sí, tengo un montón. No, en realidad quiero saber cómo te sentiste el otro día en la marcha. Volver así a la calle con Muy esas bien, cosas. muy bien, muy bien. Decíamos que teníamos ganas de hacer todo, entonces en una cuadra nos ahogamos con No, las hiciste bengalas, correr, Ruth, corrimos, una himos cosa todo. tremenda. No, estuvo hiciste muy correr. bien. Yo no corrí. Vamos a aclararlo acá, la gente nos Yo no, está viendo yo- en el canal de YouTube. Yo corrí para sacar fotos. Yo Es una asumí mentira. que no me había movido en toda la pandemia. Yo corrí, quiero decirlo, corrí las 2 veces y canté y salté. Yo Así estoy que- sorprendidísima de las fotos donde nos hallamos saltando y digo, ¿en qué momento pasaba eso? Y hay algunas fotógrafas que logran sacar eso. Exactamente. No, me sentí, la verdad que me emocionó mucho porque, bueno, volver a la calle, no es que no hemos estado en nada en este tiempo, pero es eso de la fuerza. calle como el refugio, la calle como el lugar del brillo, ¿no? Las marchas feministas tienen algo Una que... magia. Sí, entonces eso me gustó mucho y además venía con mucha emoción del día anterior. Yo estaba muy enojada que el presidente no presentara el proyecto, ¿no? Venía muy enojada, y también estaba muy enojada con que fuera el 17 de noviembre la fecha para presentarlo, porque yo digo, ¿por qué el día de la militancia peronista? ¿Qué es esto? Después van a empezar a poner grafitis, ¿el aborto será peronista o no será? ¿Viste? Es buena. Entonces Está yo dando ideas. estaba como un poco enojada, porque digo, no pueden cooptar tanto, no pueden ser tan... Y cuando... Hay quienes pensaron que iba a ser el 17 de octubre. Sí, Creo que bueno, hubiera sido ahí hubiera sido peor. Pero bueno, después cuando escuché la presentación, cuando escuché lo que dijo, cuando enseguida que tuvimos el proyecto, ese mismo ratito lo tuvimos y lo empezamos a leer, todas esas cosas se me fueron porque me vino la emoción de, bueno, esa sensación que es corporal también. Esto tiene que ver con lo que tanto hemos hecho para que suceda, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es interesante este tiempo que estamos viviendo Ruth, ahora de nuevo. Antes que te vayas, te tiro una que está dando vueltas ahí. Las compañeras preguntan si, protocolo mediante, en el momento que se discuta Obvio. en las cámaras, vamos a estar juntas. Sí, obvio, Un tenemos que distanciamiento social, sí. ¿no? A lo mejor tiene que ser, no sé, en Un el espacio río, afuera, en la claro. calle, en el monumento, no sé, tiene que ser en la Podríamos calle. Pondremos la Muchas pantalla pantallas. LED Pantallas, todo lo que haga falta, sí. para sí, garantizar sí. estar juntas. Hay que tirar todo por la ventana, como dicen, y bueno, y tendremos que conseguir fondos para que eso sea posible. Por Habrá supuesto. sindicatos que han gastado menos este año, y que entonces han gastado menos porque no ha habido marcha, Claro, agua, y por fruta, logística. Nada de- en ese sentido digo, así que seguramente vamos a poder contar con recursos, sí, pero yo creo que sí, que tiene que ser una fiesta, y esa fiesta la tenemos que atravesar otra vez, juntas, juntos, juntes, y para festejar el encuentro y para festejar el aborto legal 2020 que tenemos que tener. Porque es urgente y porque tiene que ser ley. Exactamente. Muchas gracias, Ruth Subrigen, con nosotras. Vamos a irnos porque Un corte Sí. largo. vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar algo de música, vamos a sacarnos fotos nosotras. Obvio. Quédense ahí en Glitter y Doctrina. Que ya volvemos. A bailar, encima. Bueno. ¡Ay, no, Doctrina!